Amados hermanos, amadas hermanas, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy se hacen presentes en esta cátedra dominical. En nombre del OI, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del espiritismo, amados hermanos. Hoy es, reitero, domingo 8 de noviembre del 2015, día 20, mes 2, año quinto, siglo segundo de la nueva era, de la verdad. Hoy iniciamos la grabación de lo que es el prólogo al discurso del obispo Strossmayer en su estudio. Esta es la tercera cátedra dominical que grabamos. Y aquí saludamos a quienes nos escuchan. Para afirmarles que la última cátedra que habíamos grabado es de domingo, ¿qué? Agosto, ¿no? 23 de agosto, sí. Después, el primer domingo después de la Pascua Grande. Dice el maestro en el prólogo al discurso del obispo Strossmayer, al cual él le hizo un folleto especial y lo clasificó este estudio en su folleto en bloque. El primer grado para los grados que nosotros tenemos acá es el primero, que es el de comprender dónde está la causa de todos nuestros problemas. Y cuando digo de todos nuestros problemas, son todos. Y del mundo entero. Dice así el maestro en el prólogo. Al discurso del obispo Strossmayer pronunciado en el Concilio Vaticano ante el pontífice Pío IX y más de 300 obispos y cardenales con motivo de la infalibilidad del Papa en el año 1870. El sol de la justicia asomó ya sus rayos esplendorosos y la luz de la verdad sin velo alumbra las conciencias y con su amor calienta los corazones. En dos primeros segmentos hay que destacar que para cuando se hace este Concilio Vaticano, que es el primero, del año 1870, no se dio esto en una sola fecha, sino que fue durante todo ese año, en varias reuniones. Y el pontífice
Pío IX citó a este concilio y la citación del concilio se dio inclusive desde el año 1869. Y lo que el maestro nos subraya de este primer segmento es la parte gruesa de ese concilio. Es que el pontífice Pío IX estaba buscando la infalibilidad, aprovechando la herramienta del internet. Yo le sugiero a la hermana secretaria segunda que de ese año 1870 busque la unificación de Italia. Usted escribe unificación de Italia y esa fecha es clave. Ya la encontró, pero necesito de la hermana secretaria porque le voy a dar ese espacio para que nos diga ella cuando la encuentre. Unificación de Italia. ¿Qué personaje de la historia que nosotros aquí destacamos? Giuseppe Garibaldi, ¿sí? Bueno, entonces mientras la hermana encuentra ese hecho histórico, nosotros vamos sobre lo fundamental del evento mismo de ese concilio vaticano. La infalibilidad del Papa la buscaba Pío IX por una situación de tipo histórico que estaba viviendo el entorno político del Papa en el siglo XIX. Y es que el Papa estaba perdiendo el control territorial del mismo sitio donde él se encontraba. Repito, siglo XIX. Entonces, desde el punto de vista ideológico, buscar de su congregación, vamos a decir, religiosa, ¿no?, que hoy por hoy todavía el número es respetable de personas, seres humanos, que creen en la religión católica. Y buscaba un último reducto de cómo salvar su religión. Claro, primero salvar su puesto, ¿no?, como papa. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra hermana secretaria primero, María Caterine, que nos hable el contexto político que estaba viviendo ahí el Papa
con la unificación que se estaba dando de lo que hoy conocemos como el país de Italia, sabiendo que, como todos saben, que el Vaticano queda en el centro de Roma, ¿no? ¿Sí? A ver qué nos dice la hermana Caterine del contexto histórico sobre la unificación italiana. Buenas tardes, hermanos. Bueno, como dice el hermano mayor, la unificación de Italia se dio durante varios años en el siglo XIX, o sea, duró desde 1820 a alrededor de 1870, ¿sí? Giuseppe Garibaldi fue el que lideró este proceso, y pues busqué más o menos la parte que está del año 1870, que habla de la conquista liderada por Giuseppe Garibaldi, en donde en julio de 1870 comenzó la guerra franco-prusiana, y allí fue donde, pues por lo que puedo leer, en ese año fue donde ¿cómo diría yo? Se logró la conquista, La unificación. Se logró la unificación. Sí, señor. Que trae bastante. Bueno, el 20 de septiembre de 1870, Garibaldi le puso términos a la unificación italiana. Y el territorio de lo que hoy es la ciudad de Roma, que era el último bastión que el Papa estaba defendiendo, lo perdió con el liderazgo militar de Giuseppe Garibaldi. Ahí puedes ver el monarca, el nombre del monarca. Pues voy a leer una estrofa donde habla específicamente del Papa. Dice que Víctor Manuel le ofreció al Papa como compensación una indemnización y mantenerle como gobernante del Vaticano. O sea, ellos ya habían triunfado, pero el Papa no quería reconocer su derrota. Pero el Papa, que quería mantener el poder terrenal de la Iglesia, se negó, pues eso hubiera supuesto reconocer oficialmente al nuevo Estado italiano, y se declaró prisionero en el Vaticano. O sea, ya quedaron pues delimitados geográficamente. Después sí dice que ya con la influencia que tenía sobre los católicos, pues influyó en las personas para que no participaran en lo que ya en ese proceso que ya se estaba creando de unificar en un solo estado. Entonces ahí pues ya, y se habla desde el 20 de septiembre, que fue donde marcharon por la Vía Pía, después llamada Vía del 20 de septiembre porque este año fue que incursionaron. Y pues combatieron y se logró unificar a Italia. Bueno, ahí se menciona a Víctor Manuel, quien es el primer monarca italiano de la unificación. Hay un hecho anecdótico. Las fuerzas de Víctor Manuel
vamos a decir, una jerarquía militar, ¿no? Le había pedido a Giuseppe Garibaldi que esperara para que entraran todos juntos. Y él dijo: no, señor, esta oportunidad no la vamos a perder nosotros, porque básicamente la derrota militar que se le propinó a las fuerzas del Papa vino por un representante del gobierno del espiritismo, que era Giuseppe Garibaldi. Es un misionero de la verdad. Y aquí, y ojalá sea pronto, les vamos a decir quién es Giuseppe Garibaldi en otras de sus existencias, en la regeneración de la humanidad de este mundo. Muchas bajas dentro de los misioneros tuvimos por cuenta de la religión católica. Una de ellas, Giordano Bruno, caído de la manera más vil, más cruel, inhumana. Es de las bajas más tormentosas que hemos tenido, como es que lo quemen vivo en una hoguera. Las torturas previas que le propinaron a él también fueron crueles, por cuenta de la Inquisición. Otra baja que tuvimos fue con el capitán Juanucho. En el siglo, por favor busque Giordano Bruno para decir exactamente la fecha en que fue sacrificado. He dicho que en el caso del capitán Juanucho, en el siglo XV, a finales del siglo XV, miren, por un error de el Papa Rodrigo Borgia, iban a asesinar a alguien en un banquete y dase la impresión de que se equivocaron de la copa que iba a recibir al que iban a envenenar, y resulta que terminó tomándosela Rodrigo Borgia o Alejandro VI. Alejandro VI. Vean, con la caída de Rodrigo Borgia, el gobierno del espiritismo ya tenía trabajado uno cercano, que se movía cercano ahí en el Vaticano, era cardenal, misionero de la verdad, y no duró una semana de papa, lo asesinaron también. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que íbamos a esperar a que Manuel I tomara la decisión a qué horas iba a entrar a Roma? Víctor Manuel, ¿dije ya? Perdón, Víctor Manuel. Y se les adelantó contra la voluntad de los que no.
estaban buscando protagonismo, los que se consideraban dueños de esa actividad de tipo militar libertadora. Y Giuseppe Garibaldi se fue adelante. Y fue él quien encerró en esas 44 hectáreas al Papa. Pontífice Pío IX. El hermano Giordano Bruno desencarnó el 17 de febrero de 1600. Estuvo encarcelado 8 años por hablar contra, o sea, tenía diferentes opiniones de la religión católica y pues fue llevado por la Inquisición y condenado a muerte. Déjame decirles que ese Concilio Vaticano no tuvo una ceremonia de clausura, porque nunca pudo terminar. Busquemos ahí Primer Concilio Vaticano para que observemos las fechas en las que ésta se desarrolló. Lo que sí fue cierto es que él logró la aprobación de la infalibilidad antes de que fuera militarmente derrotado. Entonces, la infalibilidad, hermanos, sencillamente era el último reducto que él estaba buscando para sostenerse. Y buscarle una salida a una derrota inminente. Y esa derrota inminente ya venía dándose desde algunos años hacia atrás, porque prácticamente lo que es la Europa hasta los Balcanes, eso era territorio político de la religión católica y mirando hacia el continente americano. En los Balcanes se establecieron ahí, se estableció un dique de el maometismo, vamos a decirlo así, que viene a decir la congregación que viene creyendo en Mahoma, en sus experiencias que él tuvo en su época, cuando tuvo valga la redundancia, cuando tuvo la influencia espiritual de tipo medianímico con el espíritu de Gabriel. Entonces, en torno a Mahoma se creó una creencia, una ideología que hoy por hoy se conoce como la religión islámica. Entonces ahí hubo un dique en los Balcanes que se le puso a la religión católica y que es del estudio de este prólogo, pero vamos a profundizarlo
más adelante, sobre todo en el epílogo de este folleto. Bueno, hermanos, el primer concilio vaticano que hubo, tuvo 4 sesiones. La primera sesión fue celebrada el 8 de diciembre de 1869 con el decreto de apertura del concilio. La segunda sesión fue celebrada el 6 de enero de 1870 con la profesión de fe. La tercera sesión fue celebrada el 24 de abril de 1870, concluyendo con la aprobación de la Constitución dogmática de Filios sobre la fe católica. La cuarta sesión se celebró el 18 de julio de 1870, concluyendo con la Constitución dogmática Pastor a Eternus sobre la Iglesia del Cristo, que declara el dogma de la infalibilidad papal. Y este concilio fue suspendido por Pío IX el 20 de octubre de 1870, después de que se hubiera consumado la unión a Italia de los estados pontificios. Ya esa augura como desde el punto de vista político, territorial, que dominaba el Papa a sus anchas, finalizó ese 20 de septiembre de 1870. Y como pudimos escuchar, nuestra hermana secretaria segunda corrobora que ese concilio al final no concluyó, pero logró una aprobación, la infalibilidad del Papa. Ahora díganme ustedes, amados hermanos, cuando se refieren al Papa, ¿cómo se refieren a él? Nuestro hermano Fabián nos dice que lo mencionan como su santidad. Y si es un periodista, ¿cómo le llama a él? El Santo Padre. ¿Ya? Claro, la feligresía actual no está interesada en preguntarse desde cuándo el Papa es santo. ¿Por qué? Porque la religión católica, la jerarquía de la religión católica, a sus feligreses no los coloca a estudiar el origen de sus dogmas. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que buscan ideológicamente es que la feligresía piense que lo que ellos adoran y la estructura ideológica de sus creencias vienen desde el principio de los tiempos. En la escolaridad espiritual que desarrollamos con los jóvenes, estamos construyendo o reconstruyendo bloque a bloque, poco a poco. ¿De dónde viene esa locura de que un hombre se haga conocer como la representación de Dios en la tierra? Y lo de Pío IX
no fue nuevo. Yo invito a nuestro hermano Santiago, que me acompaña aquí en el puesto de una de mis asesoras, y nos cuente de el primer de Egipto, el primer faraón de Egipto, de manera clara. Dígalo, porque lo van a escuchar a usted en 5000 años, cuando esto... ¿Cómo se llama el primer, si usted recuerde? El primer faraón. El primer faraón. Pues el primer faraón se le consideraba era Ra, fue el primer faraón. ¿Cómo le llamaron? ¿Cómo se hizo llamar? En Moisés fue Ramsés II. El primer faraón fue Menes. Menes. Sí, que sí lo sabía. Lo que pasa es que, claro, estando en el puesto de una de mis asesoras, pues la verdad no sé qué se siente, pero hay que comprenderlo a él. ¿Ya? ¿Y qué hizo Menes como primer faraón de Egipto? Eso más o menos aproximadamente ¿hace cuántos años? Hace 3000 años, hace 5000 años. De nuestro tiempo, 5000 años. ¿De Jesús de Nazaret? Son 3000 años. 3000 años de Jesús de Nazaret. De nuestro tiempo, 5000 años. ¿Y qué hizo Menes para crearse alrededor de él una influencia sobre los territorios unificados por él? Él se consideraba un dios. Él se hizo considerar un dios. Hable más sobre el asunto, hermano. Pues, hermanos, en el... Los faraones tenían, el dios que ellos tenían era el sol. Entonces ellos crearon un dios que era Ra, y ese dios, la mayoría de dioses decían de ese dios la mayoría de faraones decían que eran hijos o eran el dios encarnado. De ahí fue, desde la dinastía 5 fue donde empieza esa tendencia. O sea, creerse hijo o dios de dónde? Del sol. El sol, o sea, Ra. Vamos a darle un aplauso al hermano Santiago, porque es un escolar de Cátedra Luz de Sandino. Y vean ustedes que la infalibilidad del Papa se da en 1870, pero repito, él buscaba un refugio, un último bastión, pero desde el punto de vista ideológico, para no perder la influencia política territorial de lo último que le quedaba, que era Roma. Prácticamente el último de los estados vaticanos que él logró sostener, poco a poco los iba perdiendo. Pero lo de ser una representación de Dios y fungido santo, miren, si fuera calumnia, pues quedaba uno al descubierto, ¿cierto? Pero públicamente todo el mundo le dice que el Papa es el Santo Padre. ¿Ya? Eso en nada, amados hermanos, se diferencia de lo que Menes hizo
tantos siglos atrás, mucho antes de que surgiera la religión católica. Y si le digo más, mucho antes de que apareciera la palabra Cristo como tal, como ídolo. Y para lograr hacer influencia sobre la región que él iba a unificar, para hablar de este faraón. Mira, yo no le quiero quitar al hermano Santiago esa partecita porque él la viene preparando hace rato. Quisiera de que nos hablara el contexto, ¿sí? En qué territorio se desarrolló esas dinastías de los faraones. Pues donde empieza todo Egipto, todo el imperio de Egipto, empiezas en los valles del río Nilo. En los valles del río Nilo. Y básicamente, ¿qué es lo que hace Menes al final? En Egipto estaban separados. Estaba el Egipto arriba y el bajo. El bajo y... Era el bajo y el bajo Egipto y el bajo Nilo y el alto Nilo, que eran dos tribus que pues estaban separadas, y lo que hizo Menes fue unificar las dos tribus. Muy bien. Entonces, el hermano no se me vaya a retirar de acá porque lo voy a necesitar para que me nos siga contando así historias sobre este aspecto que la feligresía católica no quisiera que no existiera internet y todas estas herramientas con que fácilmente ahora se puede conseguir información, porque cuanto más desinformado estén, mejor para ellos. Entonces nuestro hermano Menes unifica, de acuerdo a lo que nos dice, y él ha estudiado, nuestro hermano Santiago, que Menes logró unificar un territorio en torno al Nilo. Y para lograr él crear una ascendencia no solo militar, sino ideológica sobre, vamos a decir, los dominados. Ustedes podrían llamarlos súbditos. Usó, manipulando una creencia natural que viene de muchos millones de siglos atrás, y es la inclinación del ser humano ante la majestad del astro sol, sobre todo en épocas primitivas. Cuando hablo de épocas primitivas es antes de la venida de Adán y Eva. Entonces, en el sentimiento del ser humano hay un respeto inmenso ¿por quién? Por el sol. Eso está hasta en los tuétanos de los huesos, esa creencia, ¿no?, del poder del sol, a la cual todo ser humano se inclina. Hoy, con la vida cotidiana que lleva el mundo, pues ni se dan cuenta por dónde sale el sol. Sí, no hay un interés así sobre él. Ya la modernidad ha separado al ser humano
de esa conexión que por millones de siglos todos han tenido por el sol. Y si todos creen tremendamente en el sol, este hermano, para generar una influencia superior, porque ya los tenía dominados militarmente, pero en cualquier momento pueden tener que una revuelta, ¿no? Este hermano se echó la jugada, vamos a decirlo así, se jugó el coco. Aquí hablamos con coloquialismo. 5.000 años adelante iban a averiguar los oyentes, bueno, ¿qué quiero decir? Se jugó el coco, porque es un regionalismo, ¿no? Hablando coloquialmente. Se jugó el coco, Menes. Y él dijo, bueno, si todo el mundo cree tremendamente en el sol, él dijo, yo soy hijo del sol. Y soy el mismo Dios, sol, pero encarnado, hecho materia. Es el mito más importante, el ídolo más importante de los egipcios antiguos, Ra. Literalmente, el dios sol. ¿Ya? Y en el caso del Papa Pío IX, le pasó al contrario, a la inversa de lo que hizo Menes en su época. Menes lo que hace es unificar y se consagra el mismísimo Dios Ra, el sol encarnado. No, eso es tremendo para un ignorante. Eso es lo máximo. Y aquí quedaron atornillados. Es por eso que nosotros lo decimos cuando podemos en estas cátedras. Todo este desastre que ha tenido la humanidad de este mundo viene desde esa época. 50 siglos, hermanos, ahogados, engolfados en las más bajas pasiones. Cuando un hombre se declara Dios vivo en este mundo. Entonces, en el caso de Menes, él unifica un territorio y se declara Dios, el mismísimo Ra, para hablar del sol, ¿no? En Egipto. A Pío IX le pasó al contrario. Él no estaba unificando, sino se le estaba desmoronando su poder político territorial. Y se acordó, me imagino, que de Menes. Dijo, no, si le funcionó a Menes, me va a funcionar a mí. Porque de manera como cuando usted acomoda las cartas de dominó, se les iban cayendo poco a poco los territorios que él dominaba, lo que llaman los estados pontificios. Alguien le diría, ¿no? De los cercanos, hermanos, miren,
muy probablemente ni se acordaban de Menes, ni yo no sé si sabrían dónde quedaba Egipto, ¿sí? Para hablar de ellos, pero en sus memorias están, al haber participado de esa historia, de vivir el ser humano, repito, consumido por las más bajas pasiones que producen todas las religiones en la historia de 50 siglos. Fue la respuesta de la raza primera que pobló la tierra, de los más supremáticos, ¿no? Posterior a la venida de nuestros padres, de la humanidad regenerada, Adán y Eva, y de el investigador C, para oponerse a la regeneración de este mundo, y la respuesta de ellos fue sacar de sus entrañas lo más oscuro y lo más perverso, y en eso involucraron a la humanidad de este mundo. Si usted le pregunta a cualquier desprevenido que se sabe que la probabilidad de que sea católico es muy grande, ¿no? Venga, usted sabe de dónde viene eso de que al Papa le dicen santo, Santo Padre, prácticamente un Dios encarnado, ¿no? Para decir que no sabe, entonces dice, no, eso es desde siempre, desde el inicio de la creación, qué sé yo, ¿cierto? Y resulta que ¿cuántos años hay de 1870 acá? ¿145? Apenas 145 años. Y como leyó nuestra hermana Caterine, ¿cerró la página? De lo del el dogma, que fue en el último, en el 18 de julio de 1870, para ser más precisos, el dogma de la infalibilidad del Papa. Es importante, amados hermanos, que profundicemos sobre estos temas, porque estoy seguro todos tienen la posibilidad de acceder a esta información a través del internet. Es solo poner una palabra clave en la herramienta de Google, bueno, haciéndole propaganda gratis. Igual nosotros nos servimos de esa herramienta. En esa época Italia está dividida en estados pontificios, sí, y todos esos estados pontificios tenían la influencia del Papa, o sea que ellos no tenían libertad propia para elegir a sus propios gobernantes. Así es. Y después de eso, ¿cómo quedó Italia dividida en estados? Pero en estados, hoy, ¿cómo se encuentra dividida Italia? Bueno, buena pregunta. Y aquí vamos a preguntar a nuestra hermana Caterine. Mire, hermana Caterine, coloque ahí estados pontificios.
¿sí? Para que conozcan cuáles eran, ¿ya? Pero no quisiera yo adelantarme todavía, porque el maestro más adelante nos menciona las razones por las cuales el Papa perdió lo que ellos llaman el poder temporal. ¿Ustedes saben qué significa poder temporal del Papa? Es la influencia política sobre un territorio. A eso le llaman poder temporal. Por ejemplo, el poder temporal del alcalde de Cúcuta es el territorio que da la ciudad de Cúcuta, incluido la parte rural. Ese es el poder temporal, pero es un término de tipo religioso, ya no se usa para la parte civil. Bueno, hermanos, los estados pontificios fueron los territorios en la península itálica bajo la autoridad temporal del Papa desde el año 751 hasta 1870. Ellos se encontraban entre los principales estados de Italia desde más o menos el siglo VIII hasta que la península italiana fue unificada en 1861 por el Reino de Cerdeña. En su máxima extensión cubrieron las regiones italianas modernas de Lacio, las Marcas, Umbría y Emilia-Romagna. Estas participaciones se consideran una manifestación del poder temporal del Papa, a diferencia de su primado eclesiástico. Después de 1861, los estados pontificios, reducido a Lacio, siguieron existiendo hasta 1870. Entre 1870 y 1929, el Papa no tenía territorio físico en absoluto. El líder fascista italiano Benito Mussolini finalmente resolvió la crisis entre la Italia moderna y el papado cuando en 1929 fue fundada la Ciudad del Vaticano. Un hombre que es por un concilio, o sea, una votación y fueron 300 obispos y cardenales. No fue por mayoría absoluta, pero la mayoría lo declararon infalible. Y esa infalibilidad no le sirvió para nada, porque fue derrotado militarmente por las fuerzas de Giuseppe Garibaldi. Y al final, como lo hizo en su tiempo Rodrigo Díaz de Vivar, quien contribuyó a la expulsión de los moros que estaban establecidos desde siglos atrás, de la época de Rodrigo Díaz de Vivar, del sur de la península ibérica.
Bueno, ¿de qué época es Rodrigo Díaz de Vivar? Él es de la época del siglo XI. Él fue un caballero, murió en el año 1099. ¿Sí? Bueno, entonces, en el siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar lo que deseaba era unificar en un solo reino lo que es el territorio de la península ibérica. No existía todavía Portugal como nación. Eso fue un mal reparto que hubo entre familias y se quedó el reino de Portugal. Y luego el reino de España, ¿no? Y Rodrigo Díaz de Vivar no le interesaba con su fuerza militar hacerse soberano. No, él era colocar a un monarca y que se unificara ese territorio. Le sirvió, ¿ya? Y Rodrigo Díaz de Vivar, otro misionero. Y en este caso que estamos hablando, Giuseppe Garibaldi, a él no le interesaba decir esto es mío. Lo hizo a nombre de este hermano que quería ser el monarca de toda la península italiana. Pero básicamente el Papa quedó en la calle. Obvio, en algún lado, ¿no? Pero sin toda esa influencia poderosa que tuvo desde el punto de vista político. Era el amo y señor de lo que menciona nuestra hermana Caterine, de los estados pontificios. Ahora díganme ustedes, amados hermanos, ¿de qué le sirvió a él? Ser declarado infalible. Pero ese tipo de historia no la estudian en una misa, amados hermanos. Todos conocemos personas muy estudiadas que no indagan, no preguntan. No se preguntan ellos el origen de los mitos, de los ritos que tienen su propia creencia. ¿Cuánto dura una misa? Yo he estado en muchas, porque no puedo decir que no he estado en misa. Si yo 6 años pasé por un colegio religioso. Bueno, hay variaciones. Pero que se sienten 25 minutos, hermanos, en una misa. Y que no se pregunte nada, no se cuestione nada. Hoy por hoy, para no decir más, con tantas herramientas de la información que existen, raya en lo ridículo. Más adelante profundizamos
sobre este segmento las causas de tipo espiritual que llevaron a la desintegración de ese poder político del papado y de la religión católica, que viene señalado desde antes de que se fundara la religión católica. Ya venía con su partida de defunción, o sea, antes de que naciera ya tenía una partida de defunción. ¿Y quién maneja esos términos? El gobierno del espiritismo. Y como ya hay suficiente material, amados hermanos, para transcribir de las cátedras que se dan, vamos a dejar por hoy ahí. Que lo básico del objetivo se ha cumplido hoy. Nunca se dice la última palabra. Siempre hay algo de más que hay que seguir profundizando. Mientras tanto, a mis hermanos y hermanas, les deseamos un resto de tarde muy bonita. Una semana muy exitosa. Y esta cátedra la suspendemos por hoy en nombre de Elohim nuestro Padre y de su consejo, el gobierno del espiritismo, amados hermanos. Continuamos la misma el próximo domingo. Tengan todos un feliz retorno a sus hogares.